Hoy vamos a empezar a ver todo lo correspondiente al capítulo número 5. El capítulo 5 como tal básicamente nos da una perspectiva muy general de de la infraestructura básicamente de TI y las tecnologías pues tanto emergentes como ya tecnologías pues que ya tenemos presentes como tal. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas tecnologías. Este capítulo lo vamos a dividir en tres partes. Básicamente es lo que vamos a ver hasta el primer parcial, todo el capítulo 5 como tal. Entonces, hoy vamos a ver la primera parte del capítulo que corresponde básicamente a hablar sobre eh, la parte inicial de lo que es la infraestructura de TI. Y recordemos que ya habíamos visto que la infraestructura de TI, habíamos hablado en su momento, que incluye toda la inversión de hardware, software y servicios como consultorías, educación, capacitación, que se comparten a través de toda la empresa o las unidades de negocios. Básicamente, toda la infraestructura de TI es parte de lo que habíamos hablado en el capítulo 1, que es todo lo que involucra a los sistemas de información como tal. La infraestructura de TI de una empresa provee la base para dar servicio a los clientes, trabajar con los distribuidores y gestionar los procesos de negocio interno. Una parte muy fundamental que yo siempre le pongo énfasis aquí en la infraestructura de TI es que conozcamos de las tecnologías y conozcamos de las herramientas que se tienen. Y hay una cosa muy importante que dentro de la parte de TI no se le pone mucho asunto, que es esta parte de la educación y capacitación. Regularmente, cuando se habla de comprar un nuevo sistema, se plantea absolutamente todo y hasta después se verifica si las personas pues tienen o no las capacidades necesarias para poder atender esto. Y esto es uno de los, no errores, pero sí es uno de los elementos que se fundamentan en la resistencia al cambio. Muchas personas a veces se resisten al cambio de tecnología, no porque en su momento sean renuentes a eso, sino porque no se les da la capacitación suficiente o no se les lleva a formar parte de toda la transformación. Y es por eso que como no saben o no entienden cómo va a funcionar el sistema, qué es lo que va a hacer el sistema, es donde se van básicamente perdiendo. Entonces, la idea es que ustedes como administradores, como futuros gerentes, dueños de empresas, comprendan que básicamente se debe de también, al momento de generar toda esta transformación digital dentro de una organización, tomar en cuenta la parte de la educación y capacitación que se le tiene que dar a todos los empleados dentro de la organización. ¿Qué conexión hay entre la empresa y la infraestructura de TI y con todas las capacidades de negocios? Entonces, sabemos nosotros que toda empresa, todo negocio tiene que tener una estrategia de negocio. Pues ya ustedes en sus cursos respectivos, pues van a ver cómo generar esa estrategia de negocio, qué es la estrategia de negocio, los objetivos organizacionales o los objetivos estratégicos, básicamente esto está ahí. Dentro de esta estrategia de negocios, tiene que venir la estrategia de TI. O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer y hasta dónde queremos llegar? Dentro de la estrategia de TI, básicamente está toda la tecnología de información. Sabemos de que toda la tecnología de información como tal es todas las herramientas que tenemos que nos puedan generar todo tipo de información. A todo eso le vamos a decir que está ligado a los servicios de TI e infraestructura. ¿Y para qué nos van a servir estos servicios? Atención al cliente, atención a proveedores y servicios empresariales. Atención al cliente. Ya habíamos hablado anteriormente que hay un software que se llama CRM que me ayuda a mantener mis relaciones con los clientes, para que yo sepa quién es mi cliente, quién me ha comprado, qué cotizaciones me ha pedido, para que yo le dé un seguimiento general al cliente. Mis proveedores, ¿quiénes son mis proveedores? ¿Quién es el que me surte de este producto? O sea, o quién es mi proveedor principal, pero ¿será que puedo tener proveedores secundarios?
¿Será que yo sé que hay una persona o hay una empresa que me surte de este producto y que si él, ¿qué pasa si desaparece? También va a desaparecer mi negocio. O quién quita que tengo dos, tres proveedores y que mejor lo que hago es gestionar entre ellos todo el producto y entonces ya voy pidiéndoles cierta cantidad a cada uno de ellos. Y servicios empresariales, ya cómo se van a comunicar mis colaboradores, qué sistemas van a utilizar. Toda esta parte se ve en esto. Entonces, una definición así básica de lo que es infraestructura de TI, podríamos decir entonces que consiste en un conjunto de dispositivos físicos y aplicaciones de software requeridas para operar toda la empresa. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan bien esta definición. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de todo aquello físico. ¿Y qué es lo físico? Que ya lo vimos en el capítulo 1, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con computadoras, teléfonos, tablets, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, routers, switches, cables, todas las aplicaciones, todo lo que tenga que ver con aplicaciones, Word, Excel, PowerPoint, sistemas operativos, todo. Sin embargo, esta infraestructura también es el conjunto de servicios a nivel empresarial. ¿Qué servicios podríamos hablar de nivel empresarial como tal? Por ejemplo, la comunicación. ¿Cómo es que se van a comunicar nuestros empleados dentro de la organización? ¿Será que vamos a utilizar WhatsApp? Utilicen WhatsApp, total, todos tienen WhatsApp. Y aquí es donde vamos a dar una parte fundamental de por qué no utilizar WhatsApp. Primero, la mayoría de ustedes, y como se los dije en base a la presentación que hicieron, me pude dar cuenta que el 75% trabaja en una empresa. Hay unos que trabajan en empresas familiares. Ahora yo les pregunto a los que no trabajan en empresas familiares. Ustedes básicamente me imagino que tienen alguna forma de comunicarse con sus compañeros y con sus jefes. ¿Cuántos utilizan WhatsApp? Y va a haber un gran porcentaje que sí utiliza WhatsApp para comunicarse. ¿De quién es ese número de WhatsApp? En la gran mayoría es de ustedes, no la empresa se los dio. Ahora, ¿qué pasa? A ustedes pónganse ahorita en lugar de jefes o en lugar de dueños. ¿Qué pasa si toda su gestión de comunicación empresarial se basa en WhatsApp? ¿Y qué pasa si se van dos empleados? ¿Dónde queda toda esa información? ¿A quién le queda? En el teléfono del trabajador. En el teléfono del trabajador. ¿Y qué puede tener él ahí? Pues puede tener facturas, puede tener proformas, puede tener número de clientes, puede tener el contacto de clientes, si atiende a proveedores, el contacto de proveedores, y es por eso que en muchas ocasiones estas personas que se van, después terminan ¿qué? Siendo nuestros competidores. ¿Por qué? Porque se llevaron mucho más que la lógica del negocio, se llevaron mucho más datos del negocio de los que nosotros teníamos pensado. Entonces, un servicio empresarial puede ser básicamente un sistema de comunicación dentro de la organización, que sabemos que el momento que este empleado se va y sí se va a llevar información, claro que sí se va a llevar información, pero ¿qué tanta se va a llevar? O por ejemplo, ¿cuántos de los que trabajan tienen correos empresariales? ¿Cuántos de los que trabajan de ustedes tienen correos empresariales? Pues posiblemente muy pocos. Cada quien tal vez utiliza su correo personal. ¿Qué van esos correos personales? Van facturas, van proformas, van conversaciones, van cotizaciones, va absolutamente todo. ¿Y qué pasa el día que se va el trabajador? Se lleva absolutamente todo. Mientras que con correos empresariales, como les digo, tal vez no podemos evitar que se lleve todo, pero por lo menos sí se puede evitar que se lleve una buena parte. Pero eso pues ya se ve a nivel de gerencias como tal. Entonces, les hablé de dos servicios. Hay muchos más que vamos a ir viendo como tal.
También básicamente abarca las capacidades tanto humanas como técnicas. Y estos servicios son, ¿de qué servicios vamos a estar hablando? Hay 9, ¿ya? Plataformas computacionales. Y yo creo que ustedes, por un pequeño error ahí, pues hicieron la tarea básicamente de esto como tal, ¿ya? La plataforma computacional básicamente se dedica a proveer servicios que conectan con el empleado, clientes y proveedores en un entorno digital. Ya aquí podríamos estar hablando de todos aquellos equipos que nos permiten comunicarnos con los clientes. Servicios de telecomunicaciones. Básicamente, en los servicios de telecomunicaciones está cómo es que nos vamos a conectar, qué tipo de conexión vamos a utilizar. ¿Será que yo les digo, bueno, miren, aquí hay cuántos proveedores de internet en Coatepeque? Pero ¿qué pasa si ustedes no son de Coatepeque? ¿Cuántos proveedores? Vi que algunos eran de ahí de San Pablo, ¿ya? ¿Cuántos proveedores de servicio tienen en San Pablo? Uno, dos, ninguno, ¿ya? Entonces, es ver cómo nos vamos a comunicar. Es toda la parte que nos va a ayudar a poder tener esta gestión y cómo también la vamos a utilizar. Por ejemplo, la pandemia hizo que que los servicios de telecomunicaciones aumentaran. ¿Por qué? Porque antes solo nos comunicábamos por medio de correo electrónico. Correo electrónico y ya. O sea, teníamos que escribirle a nuestro jefe, mejor le mando un correíto y ya. Pero hoy ya la pandemia nos obligó a utilizar otras herramientas. Microsoft Teams es una de ellas, ¿ya? Antes en donde yo trabajo, bueno, antes en mi lugar de trabajo, yo quería comunicarme con una persona, tenía que meterme en un sistema y ver cuál era su número de extensión. Agarraba el teléfono y le llamaba su número de extensión. Pero ¿qué pasa? Hay extensiones compartidas. Por ejemplo, en mi departamento solo tenemos una extensión. A esa extensión se comunican con el jefe del departamento y con el resto de personas de mi departamento, que somos 11 en total. ¿Ya? Entonces yo a veces llamaba y preguntaba, mire tal persona, era que se fue al baño, era que estas horas de almuerzo no está, entonces a esperar. Hoy no. Hoy yo puedo venir y como en los servicios de telecomunicaciones se dijo de que se iba a utilizar Microsoft Teams para comunicación, de hecho ni le mando un correo, le mando un Teams, un mensaje por Teams y ya me podría contestar ahí. Antes de la pandemia, uno mandaba un mensaje por Teams y nunca le contestaban a uno. ¿No está? ¿Por qué? Porque tenía habilitada su cuenta de Teams de empresarial, pero como nunca iniciaba sesión. Ahorita, la mayoría tiene iniciada sesión de Teams. También, servicio de gestión de datos. Y básicamente aquí es donde se van a almacenar todos los datos corporativos. Y además se debe de proveer las herramientas para poder analizarlos. Entonces, aquí, básicamente, son servicios en donde yo puedo decir dónde voy a almacenar todos mis datos. ¿Será que va a ser en un Excel? ¿Será que un Excel va a ser suficiente para almacenar todas las ventas, todas las compras? ¿Será que va a ser suficiente para almacenar todos los ingresos y egresos del negocio? ¿Cómo es que se van a analizar esos datos? De hecho, para la otra semana sí vamos a tener el primer ejercicio de Excel. Yo les voy a hablar al final de esta clase, para esta parte. También servicios de software de aplicación. Aquí básicamente se dice qué software voy a utilizar o qué herramienta les voy a dar a mis empleados. Todos estamos acostumbrados a Word, Excel, PowerPoint. Y yo sé que los que trabajan en una empresa y les tienen computadora, pues tienen su Word, su Excel, su PowerPoint. Ahora les pregunto, ¿será que compraron la licencia o llegó un chatío y se las fue a instalar nada más? ¿Cuánto cuesta una licencia de esas? Pero ¿qué pasa? ¿Hay herramientas más baratas? Sí. Hay herramientas más baratas de la parte ofimática que les pueden servir. Incluso hay herramientas en línea. Sí hay herramientas en línea. El mismo Google Docs de Google,
que lo podemos tener en línea. ¿Qué otras herramientas podríamos tener dentro de estas? Básicamente las herramientas que nos van a servir para poder hacer una atención adecuada a nuestras tareas como tal. ¿Ya? Entonces aquí es donde se ve qué es lo que le voy a dar a mi empleado. Vaya, le voy a dar un sistema operativo. ¿A qué sistema operativo? Todos conocen Windows. Algunos conocemos Mac. ¿Quiénes conocen Linux? Linux es gratuito, no se paga por él, pero ¿quiénes pueden utilizarlo? ¿Ya? Pero entonces tengo que definir esto acá. También servicios de administración de instalaciones físicas. Básicamente, este servicio es donde se desarrollan y se gestionan las instalaciones y materiales requeridas para el servicio de computación, telecomunicaciones y administración de datos. ¿Sí? ¿En dónde voy a tener todo esto? ¿Será que lo voy a tener en una casa? ¿Será que lo voy a tener en un cuarto? ¿Qué tipo de cuarto va a ser? ¿En dónde es que van a estar instalados todos estos sistemas? ¿O será que lo voy a ir acomodando ahí en una esquinita como regularmente se hace en muchas empresas? También tenemos los servicios de gestión de TI, que es donde se plantean o se planean y desarrolla toda la infraestructura y se coordinan todas las unidades de negocios de los servicios de TI. Esta es una parte muy fundamental. ¿Por qué? Porque de aquí es donde tiene que salir toda la gestión de TI. De aquí es donde tiene que salir qué es lo que vamos a necesitar para esto, qué vamos a necesitar para esto, qué plataformas vamos a tener, qué servicios de telecomunicaciones vamos a tener, fibra óptica o antenitas de esas blancas que les ponen, ¿ya? ¿Dónde se van a ir a almacenar nuestros datos? Servicios de estándares de TI. Básicamente los servicios de estándares de TI que básicamente son los que proponen a la empresa, ¿ya? Y a las unidades de negocio las políticas que se van a establecer dentro de la organización. Al hablar de políticas, estamos hablando de cómo es que vamos a utilizar básicamente la información, ¿ya? Cómo es que vamos a gestionar toda esta parte de la información como tal. Servicios de educación de TI, lo que les hablaba en una diapositiva anterior. ¿Qué son los servicios de educación de TI? ¿Cómo vamos a formar? Aquí no solo se habla de los empleados, sino también cómo vamos a formar a la gente que está involucrada en la gestión de TI. ¿Qué capacidades deben de tener? Si ustedes son los dueños de una empresa, ustedes dicen, bueno, miren, vamos a tener mejor una aplicación. Y ya tomé la decisión y vamos a mejor hacer una aplicación. ¿Y qué va a tener la aplicación? Miren, la aplicación va a tener estas y estas características. ¿Será que ustedes tienen un programador, tienen un departamento de TI que lo puede hacer, que tiene las capacidades para poder hacerlo? O si no, ¿qué va a pasar? ¿Será que las personas están capacitadas ya para utilizar un sistema? ¿Ya? Y como les digo, esta es una de las cosas que se deben de planear o plantear bien. Y créanme que aquí es donde se cometen, no errores, pero es uno de los fracasos del por cual no va a funcionar un programa o un sistema dentro de la organización. Luego tenemos servicios de investigación y desarrollo de TI, que básicamente estos proponen a la empresa una investigación sobre los futuros estándares, futura tecnología y de inversiones que pueden hacer en la parte de TI. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes dicen, miren, nosotros tenemos un negocio, pero siempre nuestros clientes viven preguntando lo mismo? O sea, siempre nos llaman y nos preguntan lo mismo. O sea, es de diario que nos pregunten lo mismo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces miren, pongamos un chat, un bot o un bot, ¿ya? Si las consultas siempre son las mismas, entonces casi que las respuestas van a ser las mismas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto ha ayudado, ¿para qué? Para que muchas empresas vengan y entonces propongan también ideas. Y si ustedes no hacen gestiones ante la SAT, pero ustedes necesitan o tienen una duda de algo,
se meten al portal de la SAT, hay un chat que se llama Rita. Ustedes le dan ahí a Rita, les hacen preguntas, por ejemplo, ¿cómo obtener mi RTU? Ya, ustedes le colocan eso a Rita y Rita lo que hace es decirles, ya, esta es la forma para poder obtener tu RTU. Y les manda, no indicaciones específicas, pero sí dónde está la información. ¿Ya? Entonces es mucho más fácil hacerlo de esta forma. Pero ¿de dónde salió eso? Puede ser que dentro de la SAT, obviamente, creo que hay, ¿ya? Está esta parte de la innovación. Entonces hay gente que se dedica, tal vez no hay un departamento que se llame servicios de investigación, pero sí hay gente que se dedica a ver todo esto, ¿ya? Entonces ese chat nació de qué? Nació de una necesidad que se dieron cuenta que era mucho y muy repetido lo que ellos preguntaban, lo que los usuarios preguntan, ¿ya? ¿Qué pasa si un usuario, si la mayoría de consultas que le llegaba a SAT era, mire, ¿y cómo recupero mi contraseña de mi banca virtual? Entonces, ahorita en lugar de llamar al call center, uno se mete ahí y Rita se lo dice, cómo uno puede recuperar su contraseña. O le manda la información en dónde está para que uno pueda leer y recuperar contraseña. ¿Ya? Entonces, estos servicios de investigación y desarrollo de TI son los que se encargan básicamente de ver a futuro qué proyectos de inversión se pueden hacer y que estos obviamente vayan a ayudar a la empresa, básicamente. Y hoy en día hay muchas tecnologías muy emergentes, ¿ya? Están los famosos RPAs, que son sistemas que, que se van entrenando y que básicamente uno les puede decir qué hacer. Por ejemplo, yo tengo un proceso, ya les comenté, yo todos los días tengo que marcar mi entrada, mi salida y todo. Yo ahorita tengo un proceso con un software que es de Microsoft, en donde yo solo le doy doble clic, lo abro, le doy a ejecutarse, le coloco mi contraseña, le doy a ejecutar y automáticamente este entra a hacer todos los pasos que tengo que hacer hasta irme a la página para que eso lo pueda marcar. O sea, yo ya no tengo que abrir el navegador, meter la URL, escribir mi usuario y contraseña, abrir el otro programa, escribir usuario y contraseña. O sea, eso yo lo hacía todos los días. Sin embargo, hoy ya no. ¿Ya? Entonces yo solo me conecto a mi computadora. Como les dije que tengo dos pantallas, entonces regularmente ya sé en qué pantalla me abre eso. Entonces, mientras el programa está ejecutándose en una pantalla, yo puedo muy bien seguir trabajando en otra pantalla sin ningún problema. ¿Ya? Cuando salgo a almorzar, la misma cosa. Abro el programa, le doy a ejecutar proceso y yo sigo haciendo lo que estoy haciendo y solo me doy cuenta que ya está abierta la página. Le doy clic en marcar mi hora de almuerzo, me voy a almorzar tranquilo, nítido. A las 4 y algo de la tarde que salgo, hago lo mismo. ¿Ya? Y de hecho, hasta estoy pensando en hacer más. ¿Por qué? Porque todos los días, y de hecho lo tenía, pero ahí hice una configuración extra y entonces ya no me funcionó. ¿Ya? Yo cada vez que entro a trabajar, tengo que abrir Teams, tengo que abrir Outlook para correos, tengo que abrir un archivo de Excel y tengo, bueno, son tres cosas que tengo que abrir, solo ingresando a trabajar, ¿ya? Entonces yo tenía ya un proceso que ahorita lo tengo que componer porque me puse a tocar ahí algunas cosas, en donde yo solo le daba clic al proceso y la misma computadora me abría esos programas. O sea, yo no tenía que andar buscándolos como tal, ¿ya? Entonces, estos servicios básicamente son los servicios que se les pueden proponer a la gente. No para que sea más huevona, porque alguien me decía, pues que vos sos huevón, que no querés hacer nada. Y no, estamos hablando de productividad. En lugar de yo gastarme 3 minutos, que después quieren ustedes les hacen ahí cuentas cuánto vale su tiempo, en lugar de gastarse 3 minutos en abrir eso, me pongo a hacer otra cosa y solita la computadora hace el resto. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿No hay? Bueno, entonces seguimos. Ingeniero, Dígame. este listado que se estaba explicando son elementos de. Son elementos de la definición de la infraestructura TI Oh, muy y se bien. toman como servicios. ¿Ya?
Porque aquí dice de que aparte del conjunto de dispositivos y aplicaciones, también es el conjunto de servicios a nivel empresarial. ¿Ya? ¿Y cuáles son los servicios a nivel empresarial? Son estos 9 tipos de servicios. Bueno, entonces seguimos. Entonces, vamos a lo que es la evolución de la infraestructura de TI. Y básicamente han ocurrido 5 etapas, que miren que estas 5 etapas yo las vi desde que estaba haciendo ingeniería en sistemas en el libro justamente, que era la versión 4 o 5 del libro, por ahí, ¿ya? Y son las mismas 5 etapas. O sea, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado solo la forma en que se dan, pero al final son las 5 etapas. Han ocurrido 5 etapas de esta evolución, cada una de las cuales representa una distinta configuración del poder de cómputo y elementos de la infraestructura. Pero las tecnologías se caracterizan una era, las tecnologías que caracterizan una era también se pueden usar para otro periodo y tiempo y también para otros fines. Ahora, ¿cuáles son estas 5 etapas? Está la etapa de la era de los mainframes y microcomputadores de uso general de 1959 a la fecha. ¿Qué es un mainframe? Un mainframe es una computadora y súper, súper grande. Yo creo que ustedes lo vieron en el libro porque leyeron esta parte. Un mainframe, la primera computadora mainframe que hubo era del tamaño de un cuarto. O sea, imagínense, de ese tamaño de un cuarto. Así era una computadora. Y su poder de procesamiento era mínimo. Pero obviamente después fueron creando supercomputadoras. Y de hecho, todavía existen mainframes. Aquí en Guatemala no, en Estados Unidos todavía existen. Computadoras que por su poder de procesamiento y cálculo todavía son funcionales. ¿Ya? Entonces todavía existen los mainframes y por eso es que siguen acá y que básicamente fueron la punta de lanza para las computadoras que conocemos hoy. ¿Por qué? Porque con el uso de los mainframes se pudieron dar cuenta y empezaron a hacer todos los estudios para hacer más pequeñas las piezas. Y ahí fue donde ya empezaron a venir las computadoras más pequeñas. Y de ahí, en 1981, empezó la era de la computación personal. Y que si ustedes leen, la era de la computación personal básicamente comenzó con las primeras apariciones de las computadoras de Apple, las computadoras de IBM, ya que empezaron a traer las computadoras mucho más pequeñas. Pero obviamente, hablar de pequeñas no quiere decir que no eran pesadas, ¿sí? Uno con una computadora de esas, bien se podía armar un buen gimnasio para levantarla todos los días porque eran pesadísimas, o sea, pesaban un resto. Pero ya en 1981 ya eran computadoras personales. De 1959 a 1980 existían computadoras, pero no eran tan usuales para los usuarios. Eran más para investigadores, para empresas, para personas que se dedicaran a la investigación. Esas eran las personas que tenían una computadora y tampoco eran tan accesibles. En 1981 pues ya empezó y a ser más accesible. Yo sé que algunos de ustedes ni estaban pensando en hacer, ¿ya? Y algunos de ustedes pues tal vez ya estaban pensando en hacer. Incluso algunos de sus papás tal vez estaban en pañales todavía en esta época, ¿sí? En 1981. Luego, en 1983, o sea, solo 2 años después, se empezó con la era cliente-servidor. ¿Qué es la era cliente-servidor? Y hasta el día de hoy, todavía tenemos la era cliente-servidor. De hecho, ahorita nosotros estamos en un ambiente cliente-servidor. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cliente de una aplicación que se llama Microsoft Teams que nos provee un servicio de videollamada. ¿Y quién es el servidor? Pues puede ser el Internet, nuestro proveedor de Internet, la tecnología que nos está dando esto. En la época esta de cliente-servidor, ¿ya?
se dieron cuenta que las computadoras como tal estaban bonitas y todo, pero no se podían comunicar. ¿Cómo hacíamos para que se comunicaran de una forma más fácil? Porque si yo quería hacer un trabajo, solo tenía que venir a esta y solo aquí la podía hacer. Entonces, en la era cliente-servidor, básicamente las computadoras ya se podían conectar en red. O sea, ya podía pasar información de una computadora a otra. O sea, esto fue lo que la diferenció de estas otras como tal. ¿Ya? Que yo ya podía venir y decir, bueno, miren, esta computadora mainframe tiene un sistema de contabilidad, pero en lugar que yo vaya al mainframe a meter los datos, yo lo puedo meter desde mi computadora acá, que está conectada a través de un cable de red hacia estas computadoras. Sí, entonces, este era el servidor y este era el cliente. Y muchas de las empresas funcionan de esta forma. Cuando ustedes van a Maxi Despensa o a la despensa y ustedes pasan a la caja, la computadora que está en la caja es un cliente. O sea, ahí en esa computadora no está la base de datos de precios. Esa se conecta a través de red a un servidor y que es la que le provee los precios. ¿Ya? La que le provee todos los precios y es la que va haciendo todo el conteo. Luego, en 1992, ¿ya? Ya empezó con la era de la computación empresarial. Y básicamente, la era de la computación empresarial como tal, ya empezaron a haber ya algunos sistemas más específicos que ayudaran a las empresas. Y ya toda esta parte de cliente-servidor aquí se vino a revolucionar. Y ayer era mucho más fácil poder conectar computadoras. ¿Por qué? Porque ya generaron los estándares, que después vamos a hablar un poquito de eso, y ustedes es parte de la tarea que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces de aquí ya venían y ya podíamos establecer comunicaciones grandes a nivel de que una empresa ya se podía comunicar específicamente con sus filiales en otros países, en otros estados, en otras ciudades. Entonces, ya aquí ya vino la era de la computación empresarial, que hasta hoy a la fecha sí se siguen manejando las empresas. Y en el 2000, y que todavía para esta época, todavía algunos de ustedes no pensaban en hacer, si no estoy mal, ya creo yo, o tal vez ya algunos, viene la era de la computación en la nube y la era de la computación móvil, ¿ya? Que es básicamente lo que tenemos hoy a la fecha también. Y que es básicamente la era de la computación en la nube. Es utilizar el Internet para poder tener documentos, archivos, y hoy por hoy muchas de las empresas que ofrecían software de computación empresarial ahorita lo están ofreciendo en la nube. Por ejemplo, habían empresas acá muy grandes, ya, que ofrecían programas para la gestión financiera. Pero ¿qué pasaba? Tenía que llegar un técnico a su empresa a instalar todo el proceso y todo. Hoy no. Hoy estos se transportaron a la nube. Entonces le dice, mire, no le tenemos que instalar nada. Usted compra nuestro servicio y le damos un usuario y contraseña. Entonces usted viene, se mete a la web, está una URL, ingresa sus datos, su usuario y contraseña y usted puede hacer toda su gestión empresarial. ¿Ya? ¿Por qué? Que básicamente se puede hacer hasta hoy en día. Es más, mire, usted como administrador, basta, bueno, le instalamos una aplicación en su teléfono. No es que la tenga que descargar de App Store o de Play Store. Mire, le vamos a mandar un link y tiene que instalar esta aplicación desde su teléfono. ¿Y qué hace la aplicación? Ver todo lo que usted puede ver en la web. Ay, de verdad, sí. ¿Y cómo lo hace? Con la tecnología móvil que ya tenemos hoy en día. ¿Ya? Y des en cuenta que la última evolución está el del 2000. O sea, ya pasaron, ¿qué? 22 años. 22 años y siento yo que todavía tenemos mucho que explotarle a esta parte. ¿Por qué? Porque muchos no nos hemos metido a eso. ¿Ya? Y entonces todavía hace falta, más aquí en Guatemala. Ya más aquí en Guatemala. ¿Alguna duda de esto? ¿No hay dudas?